Hola, soy Floriana y hoy vengo con un nuevo video de esos de video debate barra video ensayo barra video discusión en el que me gustaría hablar de un tema muy importante que me parece que nos interpela a todos por igual, y es el tema de por qué consumimos tanta literatura estadounidense barra yankee, tanta literatura blanca, y quizás no solo el tema de por qué consumimos tanta, sino de por qué consumimos tan poco del otro, por qué no le damos un lugar a consumir otras cosas, otras literaturas, otras cosmovisiones y todo lo demás, y también cómo podemos hacer para incorporar un poco más de otras cosas en nuestra vida. Básicamente, esto siento que es un tema que nos toca a todos por igual, en el sentido de que siento que no hay nadie que esté del todo exento de esto, de este tema de consumir tanto, qué sé yo, tanta literatura yankee. Ponele, como que yo agarré y me puse a leer las listas de libros leídos de muchos amigos y de muchos conocidos. Hablé con muchos conocidos que leen y todos me dicen lo mismo, me dicen, sí, si me pongo a pensar, leo un montón de tipo literatura estadounidense, o como que es lo que más consumo, ponerle literatura inglesa o lo que sea, pero no tanto, qué sé yo, por ejemplo, no tanto literatura argentina o no tanto literatura latinoamericana, y ya ni pensemos en literatura asiática o literatura africana o siquiera, qué sé yo, otro tipo, otras cosas, no se consume otra cosa, o se consume muy poco. Entonces, para esto primero me pareció muy importante hablarle a una amiga mía que es activista antirracista. Entonces le pregunté, que me dijera, en sus palabras, de dónde cree que sale todo este tema, ¿no? Lo que me dijo Nia básicamente es un tema de que todo empieza en una cuestión de que a la gente racializada se le dice que no se tiene que ocupar un espacio en la academia, en lo intelectual, que hay que ser pasivo y que hay que servirle a las personas blancas, y que esas son las personas que se tienen que dedicar a lo intelectual y a la academia y todo lo demás. Entonces, obviamente ya partimos de la base de que la mayoría de la gente no cree que tenga ese espacio, que no cree que ni siquiera pueda ocupar ese espacio, que ni siquiera se anima, ni siquiera se le cruza por la cabeza decir, bueno, yo me siento a escribir, porque toda la vida le dijeron, no, vos no tenés que escribir. Que siento que es algo que se puede reflejar en muchas otras zonas, como por ejemplo, yo hablo mucho del tema de la representación LGBT en los libros, y que sé que es muy común el tema, ahora por suerte cada vez menos, pero el tema de la gente que dice, no voy a escribir un libro con una pareja de lesbianas porque no hay lugar para eso para mí. Me dijeron que esa no es la historia que hay que contar, y me dijeron que no soy yo la que la tiene que escribir. Entonces empezamos por ese lado, empezamos por el lado de que ya directamente a muchos grupos se les dice, a todos los grupos que no son blancos se les dice, vos no tenés que contar, vos no tenés voz acá, vos no tenés voz en este lugar, y vos no tenés poder para decir nada. Vos le planteás esto a la gente, a veces hay gente a la que se la planteás y la gente a veces te dice, bueno, pasa que no hay variedad, o no encuentro, o lo que sea, o es más fácil. Y sí, obvio, es mucho más fácil quedarte estancado en la cosmovisión que te venden desde el primer momento, en una cosmovisión que quizás se parece mucho más a la tuya, en algo que quizás es más accesible, es más fácil, es más cómodo. Es mucho más fácil leer la historia de la chica que tiene 15 años y vive en Los Ángeles que leer otras historias, que leer cosas que son más crudas, o que quizás es la misma historia pero contada desde otro punto de vista, contada desde un punto de vista que quizás a la larga te das cuenta que se parece mucho más al tuyo, ¿entendés? Entonces, pero la gente te dice, no hay variedad o no lo encuentro, y yo creo que no es un tema de no encontrarlo, es un tema de pararte vos en la posición activa de decir, me voy a poner a buscar estas cosas, me voy a sentar y las voy a buscar, porque si las buscas están las cosas están ahí. No hay tanta, obviamente, vos entras a una librería y lo que te va a aparecer primero van a ser todas las cosas, todo. Si te va a aparecer alguien argentino, ¿quién te va a aparecer? Borges, Julio Cortázar. Que no digo que sean malos, no digo que no hay que leer esas cosas, digo que hay que abrirse a leer otras cosas. No te puedes quedar estancado toda la vida en lo mismo, como un caballo con los cosos estos para que no vea para el costado y que no te enteres lo que pasa a tu alrededor, más que una pequeña cosmovisión, una porción así del mundo. Es imposible que puedas avanzar y que puedas progresar y que puedas abrir tu mente a otras cosas, a otras vivencias, a otras personas, a cosas que te van a abrir la cabeza un montón y que te van a hacer darte cuenta de... creo que también pasa un poco por eso a veces. El miedo también de la gente a veces a chocar contra su propia realidad y decir, estoy en una posición de privilegio. A la gente le cuesta mucho abrir los ojos y darse cuenta de cuando uno es privilegiado. Hablo por todos, porque también, uno quizás se aferra a su propio espacio en lo que uno
está carenciado quizás dice, bueno, qué sé yo pertenezco a este grupo, y no es consciente de que a la vez también uno puede ser opresor. Y quizás abrir tu mente a otras cosas te hace darte cuenta de que vos estuviste todo el tiempo encerrado en una posición de privilegio que no querías ver. Siento que... Pero justamente por eso, o sea, uno tiene que abrir los ojos y tiene que ver esas cosas y tiene que darse cuenta de que también tu pequeña porción no es el mundo entero. Y vuelvo a lo que decía de que vos entras a una librería y bueno, sí, obvio, lo primero que vas a encontrar va a ser el escritor yankee que vendió 500 millones de copias, y de argentino vas a encontrar a Borges. Y bueno, pero tenés que plantarte y tenés que decir, existe Google, te parás y lo googleás y buscas, ¿sabes qué? Quiero empezar a leer, no sé, literatura asiática, entonces buscas, hay un montón. Murakami es reconocido, Kazuo Ishiguro son reconocidos, Banana, Yoshimoto, ya ahí te di 3. Y vos podés empezar desde ahí, no hace falta que vayas al mega nicho, se empieza por algo, se empieza por el que es más conocido quizás, porque es lo que es más accesible y lo que vas a encontrar en una librería. Yo no sé si vas a encontrar muchas más cosas acá, lo cual es una recontra mil carencia y es una recontra mil falta, pero también hay que pararse del lado de que el mercado, se quiera o no, funciona así. Si algo no se vende, no se vende. Si algo no se demanda, no lo van a vender. O sea, si nadie va y pide, si vos no vas y exigís, y si aparte no se exige y no se abre para que la gente se dé cuenta de que ellos también tienen voz y tienen espacio, tampoco se va a movilizar esa rueda. Y algo en lo que pienso siempre también es el tema de cómo nos atraviesa mucho, acá voy a hablar específicamente de los argentinos, el tema de que lo propio es malo, lo nuestro no está bien, lo nuestro es feo, lo nuestro es choto, no sé, es como que mucha gente con la que hablo me dice... No veo cine argentino porque me parece chotísimo. Pero es enorme el cine argentino. O sea, tenemos un país que va de acá a acá. Es kilométrico, es enorme. Hay miles de millones de películas argentinas. Hay literalmente un canal que se llama Cinear, que pasan películas todas las horas y todos los días pasan películas distintas. Entonces también es un poco el tema de decir lo mío es feo, lo mío está mal, porque lo mío no sigue ese ideal yankee, ponele, es el ideal hollywoodense, ese ideal del libro traído de allá, o del libro no sé qué, o del libro de esta editorial, o del no sé qué, o del bestseller que vendió 500 millones de copias, y del personaje que se llama Chad. Es como que, ¿por qué hay tanto rechazo a lo propio, a lo nuestro? ¿Por qué no te sentás y te pones a buscar a escritores argentinos que escriban cosas que te copan? ¿Por qué no te sentás y buscas a escritores latinoamericanos, a escritores racializados, busca no sé, hay de todo, hay un mundo entero que, insisto, es un poco de los dos lados. Hay una carencia en el mercado, obvio, pero si uno se planta y si uno empieza a buscar, las cosas las vas a encontrar. Algunas, no todas, no va a ser todo. No domina el mercado, pero algo se encuentra. Y empezar a movilizar, empezar a hablar, empezar a pedir, empezar a exigir y empezar a buscar, hace que las ruedas se empiecen a mover. Y hace que las cosas, poco a poco, por lo menos por parte de uno, empiecen a cambiar y se le empieza a dar lugar a 1,5 millones de voces que necesitamos. Yo siempre pienso en la frase de Haruki Murakami, hablando de escritores racializados, que dice, si lees lo que todo el mundo está leyendo, vas a pensar lo que todo el mundo está pensando. Entonces hay que abrirnos un poco, hay que dejar entrar cosas nuevas y se te va a abrir un mundo. Vas a encontrar historias mega maravillosas, mega hermosas, igual de hermosas que las que ya estás leyendo, pero es salir del espacio es salir de la zona de confort, es salir de lo fácil. Es muy fácil entrar a una librería, ir a la sección bestseller y llevarte el que está ahí, y llevarte el libro ese, que yo, insisto, no digo que no hay que leerlos, léelos, yo los voy a seguir leyendo, yo sigo leyendo esos escritores, pero también poco a poco hay que abrirnos a otras cosas y hay que salir de la posición pasiva y de la posición de solamente recibir y consumir lo que se nos da, porque si consumimos de manera pasiva, no pensamos y pensamos lo que el mundo quiere que pensemos y nos quedamos en una posición completamente cerrada y completamente inútil. Entonces, nada, me parece que, bueno, ahora yo voy a decirles... Quiero hablarles de una editorial que se llama Empatía. Es una editorial argentina que se dedica a traducir
y publicar acá libros escritos por escritores africanos. Este es el primer libro que publicaron, es una antología de escritores contemporáneos africanos. Les voy a dejar el link a su página y a su Instagram y a todo en mi descripción para que los puedan ir a buscar. Encima los libros son hermosos, están súper cuidados, las historias son muy buenas. Estoy segura de si se venden en librerías o no, tendrían que fijarse en la página, o igual ahora no se puede ir a ningún lado, ¿no? Pero no estoy segura, así que entren a la página y fíjense. Pero Editorial Empatía, dejo todo el link abajo, todo muy bueno, todo hermoso. Después les recomiendo Come Tierra de Dolores Reyes, es uno de los últimos libros que leí. Dolores Reyes es una crack, es una genia, escribe hermoso y este libro es hermoso. Este sí se consigue en librerías, es de la editorial Sigilo, está en todos lados, es bellísimo y se los remil mega recomiendo. Después voy a hablar bien, después voy a hacer una reseña y todo, pero para que lo vayan buscando. Y después, o sea, hay escritores asiáticos, tenemos por ejemplo a Murakami, a Kazuo Ishiguro, que ganó el Nobel, no me acuerdo si el año pasado o hace 2 años, ganó el premio Nobel en el 2018. O sea, es un poco de eso, de poner un poco el uno y sentarse y abrir Google. Y yo estoy armando una lista de escritores latinoamericanos por país. Con una amiga tenemos un Google Docs con todos los países latinoamericanos, los 33 países. Y abajo de cada uno vamos poniendo autores que vamos encontrando y libros y demás, como para poco a poco ir abriéndonos, ir conociendo cosas nuevas y leyendo cosas nuevas. Así que si alguien la quiere me la puede pedir, igual quizás cuando esté lista la comparto en alguno de mis videos y demás. Así que creo que eso es todo, creo que no me quedó nada por decir. No. Pero nada, yo también, insisto, esto me atraviesa y yo también es como que estoy muy cerrada y demás, es como que, insisto, es mucho más fácil y si uno no se lo pone a pensar no te das cuenta, pero es eso. Uy. Es un poco de el abrirse y empezar a pensar y empezar a plantearse y empezar a tomar un consumo más activo, Así que nada, cuéntenme qué piensan ustedes sobre esto, si ustedes creen que a ustedes también les pasa, cuáles son los pasos que les gustaría tomar para empezar a cambiarlo un poco y demás. Y nada, cuéntenme también si tienen alguna idea para alguno de mis videos debates y nos vemos el lunes que viene. Cuéntenme en los comentarios qué piensan. Nos vemos, gracias por mirar. Links en la descripción de mis redes, Goodreads, Twitter e Instagram. Y mi mail. Nos vemos. Bye bye.